Bien, amados, estamos estudiando Hechos, toca el capítulo 22 y recordemos un poquito lo que vimos en el 23, la importancia de la voz del Espíritu Santo. Hermanos amados, hay que anhelar oír la voz del Espíritu Santo, hay que ejercitarse en oír la voz del Espíritu Santo, hay que estar prestos a oír la voz del Espíritu Santo, pero no solamente oírla, sino ponerla por obra, obedecer, ¿verdad? Es importante oír y saber discernir la voz del Espíritu Santo. Puede venir una voz engañosa y hacer como que sea el Espíritu Santo. Acuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? También mi carne, en medio de los sentimientos, sensaciones y emociones, ella puede querer imitar la voz del Espíritu Santo. Además de eso, es importante ser firmes en aquello que el Espíritu Santo nos ha revelado. Si usted conoce algo de la palabra de Dios y de Dios, permanezca firme en aquello que el Espíritu le ha revelado. También vimos que es importante recordar que se cumple todo lo que el Espíritu dice. Su palabra es espíritu y es vida, su palabra es verdad. Va a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Amén. Entonces es importante. Entienda esto. Nunca el Espíritu Santo le va a hablar algo en contra de su palabra. Nunca. Nunca el Espíritu le va a hablar algo para apartarlo de la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? El Espíritu nunca va a venir a decirle que usted haga algo que Él mandó que no se haga en la palabra. Bueno, pues, pero acuérdense cómo terminó el capítulo de ayer. Terminó en que Pablo iba a empezar a prestar defensa. Y dice en el versículo 40, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mire lo interesante de la defensa que hace Pablo. Él era judío, era ciudadano romano también, y era ciudadano, nacido en Roma, era un hombre nacido en Roma, pero de padres judíos. Tenía una formación académica, podríamos decir, impresionante. Gamaliel era lo mejor que podía haber en aquellos tiempos para aprender la palabra. Y en realidad, el pensamiento de Pablo era, mi idea, señores, era traer preso a cuantos judíos encuentre aquí a Jerusalén, a cuantos judíos siga este camino. Yo salí para meterlos presos, para agarrarlos presos. Ahora fíjese la paradoja. Él salió para agarrar presos a los cristianos y ahora él está preso en el lugar donde iba a traer presos. Así es el Señor. Así obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a confrontar con mi pecado, me va a confrontar con mi maldad, hasta el punto que yo experimente lo que yo quiero hacerle a otros. ¿Se acuerdan que él que no tenía problema en que los maten, él no tenía problema en que los castiguen, en que le hagan lo que sea a los cristianos? De hecho, él era parte de eso. Entonces, voy a poner aquí. Pablo desarrolla su primera defensa en 3 fases. Esto va a ser versículo 1 hasta el 21. Lo primero que hace es presenta quién era él.
y habla respecto de lo que él tenía planeado, de lo que él quería hacer, de quién era él, de cómo era él, de qué era él. Y una cosa interesante que les dice en su discurso es: yo también era celoso de este camino, yo también perseguía este camino, igual que ustedes, porque en realidad lo están persiguiendo por ser cristiano a Pablo. Ahora mire lo que continúa en segunda fase. Pablo habló de lo que era él, ahora va a hablar de lo que es él. Pablo habló de sus planes, ahora va a hablar de quién es él. Pablo habló de lo que él tenía previsto hacer, ahora va a hablar de lo que Cristo decidió hacer con él. Amén. Y esa debe ser nuestra manera de presentar nuestra vida. Yo era esto, Cristo hizo esto de mí. Yo tenía estos planes, Cristo cambió mis planes. O sea, es paradójico que el perseguidor ahora pase a ser perseguido, ¿no les parece? Y el que antes quería matar, ahora protege a estos que antes quería matar. Es paradójico. Cuando el Señor Jesucristo viene a la vida de alguien, hay un cambio radical, mis amados. No se engañe usted pensando que usted es cristiano si su vida no ha cambiado. No se engañe usted si todavía se maneja de acuerdo a los parámetros de este mundo. No se engañe, usted no es cristiano. Porque conversión significa un cambio radical, una vuelta radical. Iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Iba hacia el sur, ahora voy hacia el norte. Iba hacia el este, ahora voy hacia el oeste. Amén. Entonces Pablo presenta quién era él. Y fíjense que lo que ha hablado de él era honorable. Era algo que la gente, wow, era admirable lo que él hacía. Celoso de la ley y los profetas, en otras palabras, celoso de su religión, si fuera en este tiempo, celoso de mi religión. Y me preparé y estudié en los mejores seminarios teológicos. Eso estaría diciendo Pablo en este tiempo. Y fui instruido desde pequeño, pero por si eso fuera poco. Vamos a ver. En este tiempo no tiene tanto valor tener ciudadanía americana. Vamos a suponer que Pablo, estamos bajo el régimen casi chino y Pablo diga, chino de ciudadanía, soy ciudadano chino. O si fuera de otra manera diría, comunista de comunistas, socialista de pura cepa. O sea, tenía todas las condiciones humanas para que estos entiendan que, oye, es muy raro que éste haya dejado todos esos beneficios, entre comillas, por causa de este camino que él perseguía. O sea, algo tiene que haber aquí, algo no está bien. Miren cómo va a hablar de su conversión ahora. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, y de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sabe qué les está diciendo? En mi vida ocurrió algo sobrenatural. Esto es algo innegablemente sobrenatural. Me apareció una luz del cielo, me rodeó, me habló. La gente que estaba conmigo oyó el sonido de la voz, pero solo yo entendí lo que Dios decía. Eso pasa en nuestras vidas. Se nota la presencia de Dios en nuestras vidas, pero solo nosotros entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Te ha pasado alguna vez que te digan, estás loco? Sí, yo estoy de acuerdo, vos sí has cambiado y todo, pero no te hagas fanático. ¿Cómo vas a dejar de hacer esto? ¿Cómo vas a dejar de hacer esto otro? No, o sea, está bien, hay que creer en Dios, todo, pero también todo tiene su medida. No te fanatices, ¿no les han dicho eso alguna vez? Lo dicen, ¿verdad? Entonces ahora les está hablando, me ocurrió algo sobrenatural. Ahora, me gusta mucho porque lo que pasó aquel día marca la vida de Pablo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hermanos, es una pregunta que usted tiene que hacerse constantemente en su vivir. Su caminar tiene que ser pensando, ¿quién eres, Señor? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está instando a hacer esto? ¿Quién está poniendo este deseo en mi corazón? ¿Quién me impulsa a hacer esto? ¿Eres tú, Señor? Si usted tiene ese tipo de dependencia del Señor, usted nunca va a caer, usted nunca va a extraviarse, dependiendo del Señor. Tengo un deseo sublime de hacer algo. En medio de ese deseo sublime tengo que preguntar, ¿quién eres, Señor?
En otras palabras, ¿quién me insta a hacer esto que estoy haciendo? ¿Quién me está mandando a hacer esto que estoy haciendo? ¿Alguna vez les pasó que pensaron hacer algo en el nombre del Señor y en realidad lo hicieron en el nombre de su carne? ¿Les pasó alguna vez o no? Levanten la mano al que vivió esa experiencia. Gracias, muchas gracias. Menos la hermana Edita Todingo nos ha pasado eso. Por eso es importante constantemente preguntarnos quién eres, Señor. Ese quién eres, Señor, también debe hacer efecto en nuestro día a día. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres para mí? En realidad, ¿quién eres? ¿Qué tan importante eres para mí, Señor? ¿Qué tanto te temo, Señor? ¿Quién eres, Señor? Me gusta mucho porque ¿quién eres? Señor es una manera de mostrar respeto y honra por el Señor. Pero luego habla acerca de la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Sabe qué determina esto? Dependencia absoluta. Señor, ¿qué haré? Hay un siervo del Señor que está pasando tiempos difíciles y me manda mensajes. Me dice, pastor, ya no aguanto, ya no sé qué hacer. Todo empeora, todo está peor. ¿Y saben qué es el único argumento que tengo para decirle? Dios sigue en control de todas las cosas. Dios está en control. Que confíe en Él, que espere en Él. Lo más difícil de los tiempos difíciles, valga la redundancia, es esperar, esperar, esperar. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Fíjense que Dios no le dio todo el plan de una, solo le dio instrucciones temporales. Así es Dios y así es el Espíritu Santo. Nos da instrucciones temporales. Pastorea esta iglesia. Ya, pero ¿cómo? ¿Qué hago cuando pastorea esta iglesia? Entonces empezamos a pastorear. Ok, ahora te quiero a tiempo completo. Y quiero que me construyan una casa. Entonces Dios no te dice todo el plan. Y la pregunta, ¿qué hago, Señor? ¿O qué haré, Señor? Debe ser una constante en tu vida y en la mía. ¿Qué haré, Señor, en este tiempo? A veces nos dirá esperar, a veces nos mandará a actuar rápidamente, a veces nos dará alguna tarea temporal. Pero una cosa es segura, que si nosotros entendemos quién es nuestro Señor y estamos pendientes de qué quiere que Él hagamos, el Espíritu Santo de Dios estará obrando en nuestras vidas y está obrando en nuestras vidas. ¿Está aquí todavía? Dice, ¿qué hará el Señor? Levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo lo veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. ¿Sabe por qué menciona Pablo a Ananías? Porque Ananías era bien visto por los judíos. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Usted vio, antes habló, yo era así. Ahora Dios me mandó a ser así. Pablo testifica lo que ahora es en Jesús. Esto es lo que ha pasado conmigo, así se me llamó y ahora les estoy contando mi propósito. Ahora mire el propósito. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hasta ahí, los judíos que le han oído hablar en arameo están ahí atentos. Están
hasta fascinados, si ustedes quieren, entendiendo que, oye, esto es sobrenatural, esto no puede ser una cosa, simple, y están escuchando el testimonio. Ahora, todo está bien hasta que Pablo les cuenta su propósito o lo que el Señor le encomendó. Pablo empieza a hablar respecto de su comisión, de lo que el Señor le había dicho. Pablo les cuenta a qué ha sido comisionado. Y es interesante porque en medio del argumento, al hablar Pablo de esto, usted va a ver lo que sucede. Dice, y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esta palabra era una palabra de para los judíos. Era guácala. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a creer que el Dios de ellos, su Dios, que los tenía ellos como exclusivos, de repente empiece a salvar a estos asquerosos a los que ellos aborrecían y menospreciaban. Ellos no entendían que la muerte de Cristo traía unidad. Ellos no entendían que la muerte de Cristo derribaba toda pared. Ellos no entendían que la muerte de Cristo daba un cambio de timón en cuanto a la salvación. Porque ahora Cristo venía porque de tal manera amó Dios al mundo. Ellos querían ser amados solo ellos. Entonces cuando Pablo le dice, bueno, a mí me convirtió de esta manera y me ha enviado a los gentiles, le oyeron escucharon la palabra gentiles e inmediatamente pararon de oírle. Quizá les pasaba lo que le pasa a las personas que no quieren escuchar el mensaje. ¿Cuál es la actitud de una persona que viene a la iglesia pero no quiere escuchar el mensaje? Está buscando alguna palabra para dejar de escuchar. Entonces cuando Pablo dijo gentiles, ahí ¡pum!, encontraron un asidero. Y le oyeron hasta esta palabra, versículo 22. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. ¿Sabe lo que significa? Mandó el tribuno que fuese examinado con azotes. O sea, a Huasca le van a sacar a este la verdad. Generalmente eran 40 chicotazos menos uno. 39 latigazos. Por cierto, Pablo recibió 5 veces 40 latigazos menos uno. Imagínense la paliza que recibió Pablo. ¿Ya usted pensó cómo sería la espalda de Pablo? Pero en esta ocasión, mire lo que pasa. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban al aire, mandó el tribuno que los metan en la fortaleza. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Interesante porque Pablo habló a los judíos como a judíos. Y cuando le toca con los romanos, habla como romanos. A los judíos les mostró su error, les mostró lo que Dios había hecho con él y les dijo, oye, yo era igual que ustedes, yo también odiaba el camino del Señor, yo también odiaba a Cristo, pero me encontré con Cristo. O sea, están cometiendo un error, se están equivocando. Pero cuando un hombre no quiere oír y está buscando razones para hacer algo, va a encontrar, pues, ¿no?, una palabra, una expresión, una actitud, va a encontrar para hacer lo que él quiere. Ahora, como lo han rechazado y como han querido matarlo, el tribuno
lo ha guardado, lo ha escondido. Y ahora Pablo va a sacar a luz su ciudadanía romana. Qué bien que es ser ubicados, ¿verdad? Qué bueno que es saber dónde hablo qué. Y esa ubicación no era precisamente porque Pablo mucho tipazo e inteligente. Acuérdense, Pablo tenía una cualidad que usted y yo deberíamos tener, y es que Pablo era totalmente guiado por el Espíritu Santo. Y aunque fallaba, como fallamos usted y yo, había aprendido a oír la voz del Espíritu Santo y discernir la voz del Espíritu Santo. Entonces dice, versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Voy a poner aquí. Claro. Pablo saca a luz su ciudadanía en la tierra. Versículo 22 en adelante. Es interesante porque a un ciudadano romano no se lo podía azotar. A un ciudadano romano no se le podía hacer muchas cosas. O sea, los judíos sí estaban pasibles a que les hagan lo que sea, ellos estaban en condición de cautivos ahí. Pero a un ciudadano romano no era lícito, no era dado. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Está diciendo, oye, ¿no sabes la plata que a mí me ha costado? Yo también soy ciudadano romano. Y ahora Pablo le dice, pero yo lo soy de nacimiento. Le da una razón mayor aún. Oye, yo soy, es como que un extranjero nacionalizado y uno nacido aquí. ¿Cuál tiene más derechos? Nacido aquí. Yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Se salvó de la paliza, ¿verdad? Voy a poner aquí, por ser ciudadano romano, nadie quiso azotarle. Se apartaron de él. Pero algo más pasó, dice versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. El tribuno convocó al pueblo para que sigan exponiendo su causa contra Pablo. Es interesante porque Lucas, parece que él sabía que íbamos a estudiar capítulo por capítulo y quiso ponerle, ¿cómo se llama?, expectativa a esto. Y nos deja siempre, porque en realidad qué es lo que va a pasar ahora no lo sabemos, no lo sabremos hasta mañana. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer con Pablo? ¿Qué le van a hacer a Pablo? ¿Será que Pablo va a salir libre? ¿Será que Dios lo va a librar de una manera espectacular? ¿Será que Pablo va a encontrar las palabras precisas para ser liberado? Bueno, lo vamos a ver mañana. Pero hoy quiero que se vaya con esto. Hoy quiero que se vaya consciente de que toda vez que se nos demande algo que hacemos, si estamos en Cristo, lo primero que debemos hacer es hablar de quién éramos nosotros. Esto era yo. Cuando a usted le toque presentar testimonio suyo, hable de lo que usted era. Y sabe, no lo camufle, que dije yo, no lo camufle.
No le ponga florcitas y historiecitas, no. Diga su verdad cruda y desnuda. Diga, yo era así, esta era mi vida. Esta es mi actitud. Esto es lo que yo era en otro tiempo. Y luego, hable respecto de qué hizo Cristo con usted. Pablo habló de quién era Él. Y luego Pablo habla de lo que ahora es en Jesús. Y luego Pablo habla de su propósito. La mejor manera de presentar testimonios es esa, mis amados. Hablar quién era yo, hablar qué Jesús hizo de mí y hablar cuál es mi propósito. Le hago una pregunta. Hagamos un ejercicio rápido. Si usted tuviera que presentar este tipo de defensa, ¿usted en este momento puede hablar de quién era usted? ¿Podría? ¿Quiénes podrían? Díganme los que podrían hablar quiénes eran. Podrían, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes podrían hablar lo que Cristo ha hecho por ustedes hasta ahora? Ahora, ¿y ustedes pudieran decir su propósito? A ver, ¿quién me puede decir, pastor, este es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito? Ya, uno por uno no se me abollen. ¿Seguir a Cristo? ¿Ese es el propósito? ¿Predicar el Evangelio? ¿Saben? Nosotros vivimos para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Porque hemos sido llamados por el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Oigan, el propósito de nosotros sí tienen razón. Necesitamos predicar. Vivimos en esta tierra para salvar a otros. Ya somos salvos. Entonces tenemos que preocuparnos de salvar a otros. Por cierto, ¿estamos cumpliendo nuestro propósito? Es otra pregunta que hay que hacerse. Sí, ya entiendo que estoy en esta tierra para salvar a otros. ¿Lo estoy haciendo? Aunque sea uno, estoy salvando. Pastor, pero yo no puedo salvar a nadie. Sí, entiendo perfectamente. Quien salva es Cristo y quien hace la obra es el Espíritu Santo. Pero el instrumento eres tú. La herramienta eres tú. Entonces, ¿está siendo buena herramienta? Es lo otro que hay que preguntarse. Entonces, Pablo habló de quién era él. Habló de lo que Cristo hizo por él y habló de su propósito. Y luego, Pablo, cuando fue conveniente, utilizó los medios humanos. ¿Es pecado usar los medios humanos? No, no es pecado. Hay ocasiones en que es necesario usar los medios humanos. Ahora, lo importante de esto es que usted y yo sepamos oír cuando el Espíritu nos manda a usar medios humanos. A ver, pastor, ¿de qué me está hablando? Te estoy hablando de, por ejemplo, ir a un tribunal. ¿Es malo ir a un tribunal? No. Es malo si voy por mi cuenta. Si soy mandado por el Espíritu es muy bueno. ¿Es malo hacer uso de mis derechos en esta tierra como ciudadano boliviano? No, no es malo. Pero aún para hacer uso de mis derechos como ciudadano boliviano, debo ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Se entendió? Si voy a ir a una autoridad, si voy a usar una autoridad, si voy a usar mi ciudadanía para algo, si algún privilegio que Dios me dio. Por ejemplo, usted sabía que por usted ser ciudadano boliviano, usted tiene derecho de entrar a Brasil, a Argentina, a Chile, a Perú, sin necesidad de pasaporte y sin necesidad de visa, ¿sabía usted? Y a Paraguay también. Algunos lugares, sí. Entonces, usted puede hacer uso de eso en cualquier momento. Pero para ello, déjese guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuándo voy? ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Llevo mi pasaporte o llevo mi carnet nomás, Señor? ¿Qué hago? ¿No ve? El Espíritu Santo tiene que guiarnos. Entonces, Pablo supo en qué momento hablar de su ciudadanía. Cuando sacó su ciudadanía en la tierra, nadie lo tocó. Le sirvió para librarse de la paliza. ¿Amén? ¿Oramos? Señor, gracias por este capítulo 22. Te pedimos que prepares nuestro corazón para hablarnos en el capítulo número 23. Señor, bendice nuestra vida. Y así como a Pablo, Señor, en medio de las tribulaciones, sé tú quien nos guía.
Señor, y en medio de los tiempos de bonanza, seamos nosotros, Señor, verdaderos hijos tuyos, verdaderas luminarias en medio de este mundo de maldad. Señor, que no nos avergüence el Evangelio, que no nos avergüence, Señor, hablar tu palabra y vivir tu palabra. Señor, queremos de una manera especial esta mañana interceder por nuestros hermanos que están atravesando tiempos difíciles. Padre, clamo por mi hermana Olga Cabral, te pido que la bendigas. Te pido, Señor, por mi hermana Baby Valverde. Su corazón, Señor, está confundido, pero tú eres un Dios que quita toda confusión. Tú eres el único Dios que quita la confusión de la vida de alguien. Señor, apelamos a ti, Señor, apelamos a tu misericordia, a tu gracia y a tu amor incondicional para que tú, Señor, pongas tu mano en la Baby Valverde, Señor, y la saques del tiempo difícil que ella está viviendo. Señor, clamamos por Ronald Peralta, sánalo, por favor, Señor. Sana también a Olga Cabral, a Sarita Hidalgo. Bendice la vida de mi hermana Silvana Alberti, Señor. Bendice la vida de mi hermano Elpidio Amancio y de mi hermana María Selva, Señor. Ten misericordia de los hermanos que están atravesando tiempos difíciles. Bendice la vida de Ezequielito Mardesich y de sus padres. Gracias te doy, Señor, por Chicho Jofré y por su familia, Señor. Bendícelo, continúa haciendo tu obra. Gracias porque le dijeron, no hay cáncer en él. Señor, ha sido completamente restaurada su salud. Bendito sea tu nombre, Señor. Sabemos que tú lo hiciste. Mi Padre, clamamos por nuestra hermana Nancy Justiniano. Señor, pon tu mano poderosa en sus huesos, en sus coyunturas, Señor, y permítele la movilidad otra vez, Señor. Te pido por la familia Vargas, Señor. Ayúdalos para que no se desmembren, Señor, dale sabiduría. Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en esta casa. Señor, clamo por Renato Vega y Cintia Saúd y te pido por el papá de Renato Vega. Pon tu mano poderosa y, Señor, restaura su vida. Señor, clamo por la vida de Mauricio Mendoza, de la familia Esquivel Rueda, de Glenny Encinas, de la familia Villarroel Tomás, de María Esther Mendoza. Clamo por la vida del pastor Marcelo Paredes, Señor, bendícelo. Clamo por Andrés y Lucía Aparecida, por Mabel Rivas, por Teresa Martínez, por Dayana Algarañaz, por Martín Onarri, por la familia Caballero Espinosa. Clamo por los Justiniano Pinto, clamo por Fabricio Ortiz y Evelyn, su esposa. Clamo por los Torrico Mogro, por la familia Soleto Barba, por la familia Suárez Parada, por la familia Flores Barba, por la familia Rosales Arroyo. Clamo por la familia Pereira Domínguez, por la familia Caballero Espinosa. Señor, ten misericordia de la familia Oliva Núñez. Ten misericordia de Carolina Áñez, de Juan Montaños, de Elvio Salazar, de Herbert Aguirre, Señor, de Romina Keller y de Romina Kohler y su familia. Y, Señor, gracias por la salud de mi amigo Pablo Orellana. Señor, glorifícate en él y termina de restaurar su salud y permite que algún día él te conozca, Señor, y entregue su vida a ti. Señor, clamo no solo por él, clamo por todos mis amigos que vi anoche. Te pido que bendigas a Alfredo Moreno, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de ellos que están juntos haciendo música todavía en el mundo, Señor. Qué maravilloso sería que un día ellos puedan estar delante de ti, adorándote y cantando única y exclusivamente para ti. Señor, restaura la salud de mi hermano Juan Carlos y también, Señor, bendice la vida de Gustavito Vaca, Señor, glorifícate en él y que todo lo que él haga prospere en ti. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados,